El constructivismo. El constructivismo es una teoría de aprendizaje o corriente que tiene como principal actor al alumno. Tiene una visión del proceso del aprendizaje como algo dinámico, activo y participativo, en el que el alumno construye por sí mismo su propio aprendizaje. El papel del docente en esta corriente es de mediador o facilitador. El docente debe planear experiencias que muevan al alumno hacia la adquisición de un nuevo conocimiento o destreza e irlo acompañando a lo largo del camino. El constructivismo comparte mucho de su fundamento teórico con el cognitivismo, ya que ambos buscan explicar la forma en la que el alumno aprende de una manera significativa. La diferencia está en que el estudiante no solo adquiere un nuevo aprendizaje, sino que le da una interpretación propia en la medida que adquiere sentido en su diario vivir. Los principales representantes del constructivismo son Piaget, Vygotsky y Ausubel. Piaget identifica 4 etapas del desarrollo cognitivo, cada una de las cuales es más compleja y abstracta que la anterior. Afirma que hay 2 procesos simultáneos del desarrollo cognitivo, la asimilación y la acomodación. Su teoría se conoce como constructivismo genético. Lev Vygotsky afirma que el entorno social y cultural son piezas claves en el proceso de aprendizaje. Para él, el aprendizaje es más social que biológico. Su principal aportación es el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la diferencia entre el nivel de logro actual del alumno y el nivel de logro que puede llegar a alcanzar. Su teoría se le conoce como constructivismo social. David Ausubel es quien enfatiza la teoría del aprendizaje significativo. De acuerdo con el constructivismo, el aprendizaje se da por medio de experiencias creadas con el propósito de que cada alumno construya su propio aprendizaje de acuerdo a su capacidad y a su contexto. ¿Quieres saber qué es la investigación-acción y cómo se realiza? La investigación-acción se ocupa del estudio de una problemática social y específica que requiere solución y que no afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, asociación, escuela o empresa. El conocimiento de la investigación-acción se genera mediante la observación y la investigación práctica, la cual está basada principalmente en una base teórica y también se complementa con la experiencia propia, la experiencia ajena y sobre todo de cierta intuición y creatividad, es decir, nos permite investigar en entornos naturales. La investigación-acción se presenta como una metodología de investigación orientada hacia el campo educativo y se caracteriza por ser un proceso que sigue una evaluación sistemática y cambia tanto al investigador como las situaciones en las que éste actúa. La misma está compuesta por 4 fases: diagnóstico, planificación, observación y reflexión. Para realizar una excelente investigación-acción debemos llevar a cabo los siguientes pasos: identificación del problema, establecimiento de un plan de acción, evaluación de los efectos de un plan de acción y por último, compartir los resultados de la investigación. Asimismo, hablar de la investigación-acción no debe ser una situación de bloqueo para nuestra creatividad docente. ¿Sabes cuál es el papel del sujeto en su formación? El sujeto debe actuar como catalizador. Debe crear una entidad a partir de su formación profesional que le ayude a tener perspectiva en el desarrollo humano. El sujeto como líder de su clase, coordinador de las actividades del aprendizaje, proporcionará que el alumno pueda adquirir sentimientos de superación, valor personal, estimulación y concepto de sí mismo.
La pasión y la vocación son los ingredientes fundamentales para poder tener un buen equilibrio en la formación del sujeto. Si no eres capaz de transmitir con pasión aquello que quieres enseñar, no vas a ser capaz de movilizar las emociones de los aprendizajes adecuadamente. En esta exposición quiero dar algunas pinceladas sobre el tema, el paradigma del análisis del discurso y la interdisciplinariedad. El paradigma del discurso lo podemos definir como un conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en la misma oración. Paradigma en lingüística es un elemento que establece un conjunto de elementos lingüísticos de similares características. Hay dos paradigmas en lingüística. Está el paradigma formalista, que tiene que ver con la estructura del lenguaje, funciones del lenguaje, conceptos fundamentales del lenguaje. Y está el paradigma funcionalista. Habla de la estructura del habla, el análisis de los códigos del habla y el estilo del habla. Por otra parte, hablamos del análisis del discurso. En la lingüística está relacionado con la necesidad de estudiar el lenguaje en su uso, abordar el lenguaje como un evento comunicativo dentro de un contexto social. Construye el lenguaje en una realidad social. Las características del análisis del discurso está entretener, informar, convencer y argumentar. En ese mismo orden, abarcaremos la interdisciplinariedad. ¿Quién ha desarrollado el término? Lord Weir en 1937, y se refiere al mismo como una estrategia pedagógica que busca combinar varias disciplinas para la resolución de problemas entre las ciencias. Tiene su objetivo: integración de las ciencias, síntesis de los conocimientos de los campos epistemológicos, integrar conocimiento, al igual que sus ventajas. Objeto de estudio integral, ofrece un marco metodológico basado en la explosión de funciones. A los estudiantes le ofrece la oportunidad de ser capaces de asociar los conocimientos y habilidades adquiridas. Muchas gracias.